Vamos a continuar resolviendo los reactivos de la prueba planera del 2017. Ahora vamos a hacer los que corresponden al eje temático de forma, espacio y medida. Recordar que el próximo 5 y 6 de abril será la prueba planera en todo México y en el año 2017 solo vinieron 5 reactivos de los 50 que tuvo la prueba planera correspondientes a la sección de matemática. Vamos a resolverlos. A ver, el reactivo 22. Dice que el reactivo 22 lo respondieron incorrectamente el 82% de los estudiantes. Al parecer es un reactivo complejo. Vamos a ver qué dice el enunciado. Elige la opción que argumenta correctamente cuál de los triángulos es semejante al triángulo 1. Bueno, tenemos 5 triángulos. Y aquí tenemos el triángulo 1 y hay que buscar con quién es semejante del triángulo 2, del triángulo 3, del triángulo 4 y del triángulo 5. Entonces vamos a seleccionar la opción que sea verdadera de las 4 que nos da. Pero antes vamos a recorrer rápidamente cuál es el criterio de semejanza en dos triángulos. Bueno, dos triángulos son semejantes si tienen los 3 lados proporcionales o si tienen 2 lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual, o si tienen 2 ángulos iguales. Esos son los 3 criterios de semejanza. Entonces vamos a leer las opciones. Opción A: los triángulos 1 y 4 son semejantes porque 2 de sus lados son proporcionales y tienen un ángulo en la misma medida. Aquí podemos observar que dice que 2 de sus lados son proporcionales y un ángulo tiene la misma medida, pero debe de especificar que el ángulo que es igual debe ser el que está comprendido entre estos 2 lados proporcionales. Entonces esta opción no puede ser. Inciso B: los triángulos 1 y 4 son semejantes porque tienen un lado y un ángulo iguales. No, le falta un criterio más para que sean semejantes. Necesitamos que sean 2 lados proporcionales, no nada más un lado. ¿Sí? Opción C: los triángulos 1 y 3 son semejantes porque tienen un lado y un ángulo proporcionales. Aquí el error está en que los ángulos no pueden ser proporcionales, entonces esta opción la descartamos. Vamos a ver la opción D: los triángulos 1 y 2 son semejantes porque tienen 2 de sus lados homólogos, son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Eso sí, es un criterio de la semejanza de dos triángulos, que 2 de sus lados sean proporcionales, pero que además el ángulo que esté comprendido entre esos 2 lados sea igual, como aquí lo podemos ver en esta figura. Aquí tengo el lado B y el lado C para este triángulo, y aquí tengo el lado B' y el lado C' para el segundo triángulo. Entonces el ángulo que está comprendido en esos 2 lados de los triángulos respectivos debe ser igual. Ojo, yo aquí seleccioné el ángulo A y los lados B y C, y aquí seleccionamos el ángulo B' y los lados B' y C'. Podemos haber seleccionado cualquiera de los otros 3 ángulos. Nada más hay que tener cuidado de que seleccionemos los lados que comprenden dichos ángulos que seleccionamos. Bueno, entonces la opción correcta es el inciso D. Vámonos al siguiente problema, problema 21. Este problema lo respondió 60% de los alumnos de manera correcta. Vamos a ver qué dice el problema. El triángulo ABC es cortado por una línea F que es paralela a uno de sus lados. Entonces aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC, y esta línea recta F que es paralela a este lado del triángulo. Dice así la pregunta: de acuerdo con las medidas del triángulo alfa y beta, ¿cuál es el valor del ángulo X mostrado en la figura?
Entonces vamos a ver la figura. Aquí tenemos el ángulo alfa, no, perdón, acá está el ángulo alfa, que mide 106.36 grados, y aquí tenemos el ángulo beta, que mide 44.76 grados. Entonces hay que encontrar este ángulo X. Bueno, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, hay que usar las propiedades que tenemos cuando trazamos dos rectas paralelas, ¿verdad?, cortadas por una secante. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que este ángulo beta, ¿no?, está aquí. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Aquí tenemos las dos rectas paralelas y aquí tenemos la recta secante. Y podemos observar que este ángulo y este ángulo son ángulos correspondientes, y hay una de las propiedades que dice que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales porque son ángulos correspondientes. Por lo tanto, aquí hay 44.76 grados. Ok, ahora vamos a mover un poquito esto para acá. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a encontrar ahora este ángulo. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues aquí yo observo que este ángulo más este ángulo sumados dan 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo alfa mide 106.36, este ángulo mide lo que le falta para 180 grados. Entonces vamos a hacer la resta. 180.0 menos 106.36. Vamos a hacer la resta. 6 para 10, 4, llevo 1, 3 más 1, 4, para 10, 6, llevo 1, 6 más 1, 7, para 10, 3, llevo 1, 0 más 1, 1, para 8, 7, y 1 para 1, 0. Listo, 73.64 grados. Quiere decir que este ángulo mide 73.64 grados. Listo. Entonces aquí puedo tener un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Y ya conocemos el valor de este ángulo. También ya conocemos el valor de este ángulo. Entonces falta encontrar este ángulo, que es el ángulo X. Y está muy sencillo. Hay que recordar la propiedad de que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Quiere decir que este ángulo más este ángulo más este ángulo debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar este ángulo beta más este ángulo, y lo que falte para 180, esto es lo que vale el ángulo X. Vamos a ponerlo en una forma de ecuación. Vamos a ver así. El ángulo X más el ángulo beta más 73.64 grados es igual a 180 grados. Si despejamos X, ¿verdad?, X será igual a 180 grados menos el ángulo beta menos 73.64 grados. Vamos a sustituir el valor del ángulo beta. X es igual a 180 grados menos 44.76 grados menos, y bajamos el 73.64 grados. Bueno, nada más vamos a hacer esta operación aritmética. Vamos a sumar estos dos valores. Vamos a hacerlo por aquí. 44.76 más 73.64. 6 y 4, 10, lleva 1. 1 y 7, 8 y 6, 14, llevo 1, ponemos el punto decimal. 1 y 4, 5, 5 y 3, 8, no llevo nada. 4 y 7, 11, 118. Entonces
X es igual a 180 grados menos 118.40. Bueno, finalmente vamos a hacer esta resta para encontrar el ángulo X. 180.00 menos 118.40. De aquí es 0, 4 para 10, 6. Llevo una, ¿verdad? 8 más 1, 9. 9 para 10, 1. Llevamos una. 1 más 1, 2. 2 para 8, 6. Y 1 para 1, 0. 61. X vale 61.60 grados. Vamos a buscar la opción que corresponde al inciso C. 61.60. Bueno, entonces, básicamente hay que recordar las propiedades de las rectas paralelas cortadas por una secante. Hay que hallar el complemento de ángulos o el suplemento de ángulos y recordar el teorema que dice que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados y de esa manera ya encontramos el resultado. Bueno, a ver, el número 45 dice que lo respondieron incorrectamente el 69% de los estudiantes. Al parecer está complejo. Vamos a ver qué dice el problema. Juan compró un terreno en forma de paralelogramo dividido en dos triángulos iguales, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí tenemos la imagen que simula la forma del terreno y la pregunta es, ¿qué valor tiene el ángulo C? Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos ya un paralelogramo. Aquí tenemos un dato, ¿verdad? Aquí dice que mide 54 grados. Aquí tenemos este ángulo que mide 71 grados. Entonces vamos a buscar la forma de encontrar el valor del ángulo C, ¿verdad? Este ángulo. Bueno, igual que el ejercicio anterior, debemos de buscar las rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, por ejemplo, podemos decir que estas dos rectas paralelas están cortadas por esta secante. O también podemos decir que estas rectas paralelas están cortadas por esta secante. O también podemos decir que estas rectas paralelas están cortadas por esta secante. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a marcar que lo que nos interesa es encontrar el ángulo C, lo cual solo vamos a pintar de este color rosa. Ok, podemos resolverlo sabiendo que este ángulo de 54 grados es el mismo que acá. ¿Cómo demuestro que este ángulo mide, el ángulo D mide 54 grados? Pues muy sencillo, voy a trazar las rectas paralelas, aquí una recta paralela y aquí está la otra recta paralela. Entonces yo observo que este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo mide 54 grados. ¿Por qué son iguales? Porque estos dos ángulos son correspondientes y los ángulos correspondientes son iguales. ¿Sí? Ahora, observemos aquí. Esta recta y esta recta son paralelas y la secante sería esta recta. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Y los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, este ángulo de 54, es el mismo que está aquí. Y ya demostramos que este ángulo de 54 es el mismo que está acá. Y listo. Ya tenemos aquí un triángulo. Este ángulo mide 71, este ángulo mide 54 y tenemos que encontrar este ángulo C. Y nuevamente vamos a usar la propiedad que dice que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a ponerlo en forma de ecuación. Sería el ángulo C más 71 grados más 54 grados es igual a
180 grados. ¿Sí? Este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados. Bueno, pues vamos a sumar, ¿verdad? 71 y 54. Vamos a hacerlo por acá. 71 más 54. 1 y 4, 5. No llevo nada. 7 y 5, 12. 125. Entonces, C más 125 grados es igual a 180 grados. 125 lo pasamos al segundo miembro restando. Sería 180 grados menos 125 grados. Vamos a hacer esa resta. 180 menos 125. 5 para 10, 5. Llevo 1. 2 más 1, 3. 3 para 8, 5. Y 1 para 1, 0. 55 grados. Vamos a buscar la opción que corresponde a 55 grados. Aquí está. Es el inciso B. Nuevamente hay que recordar las propiedades de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Por ejemplo, una de ellas dice que los ángulos correspondientes son iguales, o los ángulos alternos internos son iguales, o los ángulos alternos externos también son iguales. Bueno, así lo resolvemos. Y también recordar la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a ver el que sigue. El ejercicio 47. Ah, caray. 91% de los alumnos lo respondió de manera incorrecta. Vamos a ver qué pasa. El ejercicio dice así: cada brazo del compás de la siguiente imagen mide 42 centímetros de largo. Cuando las puntas se encuentran separadas 30 centímetros, ¿cuál es la altura del compás? Bueno, aquí tenemos un esquema, un dibujito, ¿verdad? Tenemos el compás, los brazos del compás, y aquí está la separación. Vamos a ver, vamos a poner sobre la imagen los datos. Dice que los brazos del compás miden 42 centímetros. Vamos a poner aquí 42 centímetros en ambos lados de los brazos del compás. Y dice que las puntas se encuentran separadas 30 centímetros. Es decir, la separación de acá para acá son 30 centímetros. ¿Sí? Aquí y acá va a haber 30 centímetros. Y me pide que encontremos esta altura. ¿Sí? Vamos a ver que si somos observadores, aquí se forma un triángulo rectángulo. Vamos a trazarlo. Vamos a marcarlo. Vamos a ver. Aquí se formaría un triángulo rectángulo. Y bueno, pues ya, ¿qué pasa con este triángulo rectángulo? Ya conocemos este lado o esta hipotenusa que mide 42 centímetros. Falta conocer este cateto. Está muy sencillo encontrarlo, ¿verdad? Si de acá mide 30, entonces de acá para acá mide la mitad de 30, es decir, 15 centímetros. Entonces, lo que hay que hallar es este cateto. Entonces, básicamente tenemos un triángulo rectángulo que tiene un cateto que hay que buscar, otro cateto que mide 15 centímetros y la hipotenusa que mide 42 centímetros. Vamos a ponerle a la altura el valor de x. Entonces, usando el tradicional teorema de Pitágoras, podemos encontrar la respuesta. ¿Qué dice el teorema? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces ponemos el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 42, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Un cateto mide x y el otro cateto mide 15. Entonces, el problema consiste básicamente en que resolvamos esta ecuación. Vamos a ver 42 al cuadrado, vamos a hacerlo por acá. Recordamos que no vamos a poder usar calculadora. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 4 por 2, 8. Y 4 por 4, 16. 4, 8 y 8, 16.
Llevo una, 6 más 1, 7, 1. 1764. 1764 es igual a x al cuadrado es x cuadrado más 15 al cuadrado. Vamos a hacerlo también por aquí. 15 por 15. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. 1 por 5, 5 y 1 por 1, 1. 5, 7 y 5, 12. 1 más 1, 2. 225. 225. Listo. Ahora vamos a pasar el 225 al primer miembro restando. 1764 menos 225 es igual a x al cuadrado. Vamos a hacer esta resta aquí. 1764 menos 225. Vamos a ver, 5 para 14, 9. Llevo 1, 2 más 1, 3. 3 para 6, 3. No llevo nada. 2 para 7, 5. Y 0 para 1, 0. 1539. Entonces aquí sería 1539 es igual a x al cuadrado. Vamos a despejar la x. Para eso aplicamos raíz cuadrada, que es la operación inversa del exponente 2. Entonces sería la raíz cuadrada de 1539 es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Anulamos en el segundo miembro la raíz cuadrada y el exponente 2 y me quedaría nada más x. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de 1539. Vamos a ver cuál opción es de las que me da el examen. Bueno, vemos que es la opción del inciso C, 1539. Entonces es un ejercicio donde básicamente se utilizaba el teorema de Pitágoras. Más hay que ser bueno observador y sustituir por los valores correctos. Aquí no se vayan a confundir, no vayan a poner en el cateto 30, ¿no? Si todo el compás, la abertura de las dos puntas es 30, pues este cateto o la mitad de la abertura mide la mitad de 30, es decir, 15, ¿sí? Otra vez el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a ver. Siempre vienen problemas del teorema de Pitágoras en las pruebas planea. Bueno, vamos a ver el número 48. Dice que el 48, el 75% de los alumnos lo respondieron incorrectamente. ¿Qué dice el problema 48? Para construir una escultura, una esfera de 100 centímetros de radio debe ser cortada de forma transversal por la parte de abajo para que pueda sentarse sobre una superficie plana. Según las medidas mostradas, ¿cuál diseño permite la construcción de lo requerido? Aquí tenemos ya 4 imágenes que muestran el esquema de la esfera. Y aquí tenemos también un triángulo rectángulo. Bueno, en cada figura tenemos un triángulo rectángulo, nada más que hay que ser observadores en las medidas de los catetos. Por ejemplo, aquí mide 60, aquí 40 en este cateto, y la hipotenusa mide 100. Para este dibujo, aquí el cateto mide 100, este cateto 60 y la hipotenusa 80. Y así para cada caso. Entonces vamos a ir descartando. ¿Verdad? Recordar que la hipotenusa es el lado más largo o grande del triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí la hipotenusa mide 80. Está mal, ¿verdad? El 80 es menor que 100, entonces de entrada, ¿verdad? La descartamos, ¿no? Porque este número 80 es menor que este número 100. Y nosotros asumimos que este 80 es la hipotenusa y no puede ser el menor cantidad que el cateto. Bueno, ahora, ¿qué procedemos? Pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Yo les recomiendo que se aprendan las siguientes tercia pitagórica. Tercia pitagórica. Son los números 3, 4 y 5. Básicamente se refiere que en un triángulo rectángulo un cateto mide 3, el otro cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. ¿Sí? 3, 4 y 5.
que curiosamente este principio del teorema de Pitágoras lo usan los carpinteros para encuadrar a 90 grados las piezas que ensamblan. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, ¿verdad? Una mesa o un mueble, miden 30 centímetros de un lado, miden 40 centímetros del otro, hacen una pequeña marca y al medir las dos marcas, ¿verdad? Debe medir 50 centímetros. ¿Sí? Entonces es una forma de encuadrar que hacen los carpinteros usando el principio del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, algo similar, bien. Por ejemplo, miren, en esta esquema vamos a elevar al cuadrado el 60, elevamos al cuadrado el 40 y también elevamos al cuadrado el 100. Y la suma de estos cuadrados debe ser el resultado de este número al cuadrado. Sería más o menos así: 60 cuadrado más 40 cuadrado es igual a 100 cuadrado. A ver, 60 al cuadrado sería 36 y le agrego 2 ceros, más 40 al cuadrado, 4 por 4, 16 y le agrego 2 ceros. 100 al cuadrado, pongo el 100 y le agrego 2 ceros. Aquí ya me equivoqué, le puse más, vamos a ponerle igual. Entonces la suma de 3600 más 1600, a ver, sería 0, 0, 6, 6, 12. Llevo una y 3, 4 más una, 5. Y aquí ponemos el 10.000. Y aquí hay un error, ¿verdad? 5.200 no es igual a 10.000. Es diferente. Es diferente. Entonces, esta opción no es. Miren, esta. Vamos a ver. 80 al cuadrado más 60 al cuadrado es igual a 100 al cuadrado. Bueno, 80 al cuadrado son, pongo 8 por 8, 64 y pongo los dos ceros. 60 al cuadrado, 6 por 6, 36 y pongo los dos ceros, es igual a 100 al cuadrado, pongo el 100 y le agrego los dos ceros. Sumamos estas dos cantidades, ¿verdad? Sería 0, 0, 6 y 4, 10, llevo una, 3 y 6, 9 y una, 10. Bajamos el 10.000 y vemos que esta igualdad sí se cumple, ¿verdad? 10.000 es igual a 10.000. Entonces, este sí es el bueno. Este, el inciso B. Y hace rato les decía yo sobre estas tercias pitagóricas, 3, 4 y 5. Y si damos cuenta aquí, estos números 60, 80 y 100 son múltiplos de esa tercia pitagórica. Es como si yo pusiera aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico 3 por 20, me da este 60. 4 por 20 me da el 80. Y 5 por 20 me da 100. Esta es otra forma, ¿verdad?, que podemos demostrar usando las tercias pitagóricas que esta es la respuesta correcta. Bueno, ya no tiene caso hacer esto. Aquí podemos observar que aquí mide este cateto 100 y la hipotenusa es 60, pues no tiene sentido, es ilógico. Recordar que la hipotenusa debe ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Bueno, esos son los 5 ejercicios de la sección o del eje temático forma, espacio y medida. Entonces, recordar las propiedades en los triángulos, recordar el teorema de Pitágoras, recordar criterios de semejanza o criterios de igualdad en los triángulos, etc. Y de esa manera tendremos mayor certeza al resolver la prueba planea. Aquí corto el video.